Existe una zona del océano con forma de triángulo que no aparece en ningún mapa oficial. No está reconocida como una región geográfica real por ninguna autoridad marítima internacional. Y, sin embargo, casi todo el mundo ha escuchado su nombre alguna vez. El Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, ese nombre ha funcionado como una advertencia. Un lugar donde barcos desaparecen, aviones se esfuman y la lógica parece fallar. Un espacio del Atlántico donde la imaginación humana ha depositado todo tipo de miedos, desde campos magnéticos imposibles hasta civilizaciones hundidas, portales interdimensionales y visitantes extraterrestres. Pero antes de hablar del mito, hay que entender algo fundamental. El Triángulo de las Bermudas no tiene fronteras fijas. No existe una línea única y exacta que todo el mundo acepte. Según la fuente que consultes, sus límites cambian. A veces abarca 500.000 de millas cuadradas, a veces el triple. Ya desde el principio, su contorno es ambiguo. Esa ambigüedad importa mucho, porque significa que, antes de ser un lugar, el triángulo fue una idea, una forma de reunir historias dispersas bajo un mismo nombre. Un marco narrativo capaz de convertir incidentes separados por siglos en parte de un único misterio. Y eso, por sí solo, ya debería hacernos sospechar. Porque una historia se vuelve más poderosa cuando encuentra una forma simple. 3 vértices en un mapa: Bermuda, Puerto Rico y la costa sureste de Estados Unidos. Una figura geométrica limpia sobre el Atlántico Norte. Y dentro de ella, todo lo extraño que el ser humano no ha sabido explicar del todo. Pero el mito no nació en el siglo XX. Su semilla suele llevarse hasta 1492, hasta Cristóbal Colón, hasta el viaje que cruzó el Atlántico y conectó de forma brutal 2 mundos separados durante milenios. Para alcanzar las Bahamas, las naves de Colón atravesaron aguas que hoy suelen incluirse dentro del imaginario del Triángulo. Y en sus diarios aparecen detalles que, siglos después, serían leídos como presagios, desviaciones en la brújula, un punto de luz oscilando en la distancia, un mar que parecía comportarse de forma extraña. En su tiempo, esas notas formaban parte de la incertidumbre normal de una travesía oceánica. Más tarde, se convertirían en material perfecto para la leyenda. La escena es poderosa. Un océano inmenso, una tripulación agotada, el miedo acumulado tras semanas sin tocar tierra. Y, de pronto, la brújula se comporta de forma inusual. En un mundo donde perder el rumbo podía significar la muerte, cualquier irregularidad se amplificaba inmediatamente en la mente de quienes viajaban. A esto se sumó la famosa luz observada por Colón poco antes de llegar a tierra. No una costa definida, no una señal inequívoca, solo un punto oscilante en el horizonte, como la llama lejana de una vela. Suficiente para inquietar a los hombres a bordo. Suficiente, sobre todo, para alimentar siglos de reinterpretaciones posteriores. Porque ese es el problema con los misterios históricos. Nunca existen solo en el momento en que ocurren. Viven también en la forma en que otras generaciones los releen. Y el relato de Colón, escrito en condiciones extremas y cargado de incertidumbre, fue posteriormente reinterpretado como si ya anunciara la existencia de un mar anómalo. Después vendrían otras historias, algunas documentadas, otras dudosas, otras directamente deformadas por el tiempo y la repetición. Una de las más famosas es la del Ellen Austin, un mercante del siglo XIX al que, supuestamente, le ocurrió algo escalofriante mientras cruzaba el mar de los Sargazos. Según la versión más difundida, el capitán encontró un velero abandonado pero intacto, con la carga en orden y sin señales visibles de violencia. Decidió enviar una tripulación de abordaje para gobernarlo y remolcarlo o escoltarlo. Luego una tormenta separó ambas embarcaciones. Cuando el barco reapareció, la nueva tripulación había desaparecido también. La historia no termina ahí. Algunos relatos aseguran que el capitán envió un segundo grupo a bordo
y que más tarde, en medio de una niebla repentina, el velero desapareció para siempre, llevándose consigo a hombres, carga y toda posibilidad de explicación. Es una historia perfecta para el mito. Tiene silencio, tiene mar vacío, tiene desaparición doble. El problema es que cuando uno empieza a revisar los registros históricos, la historia empieza a desmoronarse. Sabemos que existió un barco llamado Ellen Austin. Sabemos que hacía esa ruta, pero los documentos disponibles del viaje de 1881 no registran nada parecido a semejante incidente. Todo apunta a que el relato fue embellecido o directamente construido mucho después. Y eso ya revela una de las grandes claves del Triángulo de las Bermudas. Muchas de sus historias más famosas no son exactamente falsas en un sentido simple. Son peores que eso. Son relatos mezclados, exagerados, mal citados o reconstruidos de forma sensacionalista, hasta convertirse en algo mucho más impactante que los hechos originales. Pero incluso dejando a un lado los cuentos más dudosos, sí hubo desapariciones reales que alimentaron la reputación de la zona. Una de las más graves ocurrió en marzo de 1918 con el USS Cyclops, un enorme buque de la Armada de los Estados Unidos que desapareció sin enviar señal de socorro mientras viajaba cargado de manganeso y con más de 300 personas a bordo. No hubo restos, no hubo supervivientes, no hubo explicación concluyente. Y eso fue suficiente para que el caso se convirtiera en una herida permanente dentro de la historia naval estadounidense. La magnitud humana del desastre fue inmensa, y el hecho de que ocurriera sin combate ni aviso previo lo volvió todavía más inquietante. Cuando un barco enorme desaparece sin dejar rastro, la imaginación entra en funcionamiento de inmediato, porque el ser humano tolera mal los finales sin escena. Necesitamos restos, necesitamos un punto de impacto, necesitamos fragmentos. Cuando el océano no devuelve nada, el silencio se vuelve insoportable, y en ese vacío crece el misterio. Luego, llegó el caso más emblemático de todos. El vuelo 19. 5 bombarderos torpederos Avenger que despegaron en diciembre de 1945 para una misión rutinaria de entrenamiento desde Fort Lauderdale. La ruta era simple: salir mar adentro, practicar maniobras y volver. Pero algo empezó a torcerse. Las brújulas parecían fallar. El líder se desorientó. Las decisiones empezaron a encadenarse mal. Las grabaciones de radio muestran la angustia creciendo en tiempo real. El teniente Charles Taylor, un piloto con experiencia de combate, dejó claro que no estaba seguro de su posición. Creía estar en un lugar distinto del real, y eso es crítico en navegación. Una vez te equivocas de escenario mental, todas las decisiones posteriores pueden empeorar el problema. Algunos pilotos sugirieron volar hacia el oeste para recuperar tierra firme, pero Taylor, convencido de hallarse cerca del Golfo de México y no al este de Florida, ordenó otro rumbo. El combustible siguió consumiéndose. La tarde fue cayendo. El mar debajo ofrecía pocas referencias, y el escuadrón terminó perdiéndose por completo en el Atlántico. El último mensaje indicaba que probablemente tendrían que amarizar. Después, nada. 5 aviones desaparecidos. Y, para empeorar todavía más la historia, un hidroavión de rescate PBM Mariner, enviado en su búsqueda, también desapareció poco después del despegue. De pronto, el misterio no afectaba solo al mar, también alcanzaba el cielo. Ahí fue cuando el Triángulo empezó a parecer algo más que una colección de accidentes, porque la desaparición de un escuadrón completo más una aeronave de rescate crea el tipo de relato que ningún público puede ignorar. La frase del informe, aquella que decía que era como si hubieran desaparecido de la faz de la Tierra, terminó de sellar la leyenda. Pero todavía no existía el Triángulo de las Bermudas como entidad cultural cerrada. Existían casos, existían rumores, existía miedo. Faltaba algo más importante, una narrativa unificadora.
Y eso llegaría en 1964, cuando un escritor decidió conectar esos incidentes dispersos dentro de una misma figura geográfica y darles un nombre inolvidable. Ese paso fue decisivo, porque al dibujar 3 puntos sobre un mapa y reunir bajo ese triángulo historias separadas por siglos, se fabricó un fenómeno. Lo que antes eran accidentes marítimos, errores de navegación, tormentas y desapariciones difíciles de reconstruir, pasó a presentarse como la manifestación reiterada de una única fuerza misteriosa. Y el momento histórico ayudó muchísimo. La Guerra Fría había creado una atmósfera mental perfecta para sospechar de fuerzas invisibles. La crisis de los misiles en Cuba, la carrera espacial, la paranoia tecnológica y el miedo nuclear alimentaban una sensibilidad cultural dispuesta a creer que todavía existían grietas ocultas en la realidad, lugares donde el orden conocido dejaba de funcionar. Los libros aprovecharon esa predisposición de inmediato. El Triángulo de las Bermudas se convirtió en un fenómeno editorial. Se publicaron relatos donde la Atlántida explicaba las desapariciones. Otros culpaban a extraterrestres, otros hablaban de distorsiones temporales, anomalías electromagnéticas o puertas entre dimensiones. Cada hipótesis debía ser más espectacular que la anterior para vender mejor. Y funcionó, porque el triángulo no solo prometía misterio, prometía un tipo de misterio especialmente seductor, uno situado no en otro planeta, sino aquí, en la Tierra, dentro de un océano ya cartografiado, relativamente cerca de Estados Unidos y supuestamente accesible a la tecnología moderna. Era una grieta en el mundo familiar, y eso lo hacía irresistible. A medida que el mito crecía, los hechos dejaban de importar tanto como la atmósfera. Ya no se trataba solo de investigar accidentes concretos, se trataba de sostener una sensación, la sensación de que existe una región del planeta donde la navegación se rompe, la realidad se dobla y la desaparición puede llegar sin ruido. Una buena historia casi siempre gana contra una buena estadística, pero precisamente ahí empieza el verdadero trabajo, porque si queremos entender qué ocurrió realmente en el Triángulo de las Bermudas, hay que hacer lo contrario de lo que hizo la leyenda. No reunir todo bajo la misma sombra, sino separar, analizar, comparar, sacar cada caso del teatro narrativo y devolverlo a su contexto real. Y cuando empiezas a hacerlo, algo cambia. El triángulo no desaparece de golpe, pero sí empieza a perder su niebla. Los casos dejan de parecer piezas de una maldición y empiezan a parecer algo mucho más reconocible. Navegación difícil, tormentas violentas, tráfico marítimo intenso, errores humanos, corrientes poderosas y, sobre todo, una historia inflada por décadas de repetición sensacionalista. La pregunta ya no es si el Triángulo de las Bermudas existe como mito. Evidentemente existe. La pregunta importante es otra. ¿Existe como anomalía real? ¿Hay algo allí que no pueda explicarse con la misma física, la misma meteorología y la misma fragilidad humana que operan en cualquier otro océano? Y ahí es donde empieza la segunda parte de esta historia. Cuando se aparta la niebla del mito, la primera pieza que suele examinarse es la brújula, porque una gran parte de la leyenda del Triángulo de las Bermudas se sostiene sobre la idea de que allí los instrumentos de navegación fallan de forma extraña, que la aguja gira sin sentido, que el norte desaparece y que algo en esa región distorsiona el campo magnético terrestre. Suena inquietante, pero el problema es que no hay evidencia científica seria de una anomalía magnética única del Triángulo de las Bermudas. Lo que sí existe es algo mucho más aburrido, mucho más conocido y muchísimo menos cinematográfico: la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. Un fenómeno normal que afecta a la navegación en todo el planeta. La aguja de una brújula no apunta al norte geográfico fijo del mapa, apunta al norte magnético, que además cambia con el tiempo. La diferencia entre ambos se llama declinación magnética.
y esa declinación varía según la posición en la Tierra. Todo navegante serio la conoce o, al menos, debería conocerla. No es una maldición, es cartografía básica. Durante ciertos periodos históricos, una línea llamada agónica, la línea donde norte magnético y geográfico coinciden, pasó cerca de la región que hoy asociamos con el Triángulo de las Bermudas. Pero esa línea no es única de ese lugar, ni permanece fija, ni convierte al mar en una zona sobrenatural. Hoy, de hecho, ya se ha desplazado hacia otras áreas. Eso significa algo crucial. El comportamiento de la brújula en esa región no es más especial que en otras partes del mundo donde la declinación requiere corrección. El instrumento no se vuelve loco por arte de magia. Funciona como siempre ha funcionado. Lo que cambia es la necesidad de interpretarlo correctamente. Si el piloto o capitán se equivoca en esa lectura, el problema es humano, no místico. Y aquí llegamos al segundo gran factor, el clima. Porque si hay algo verdaderamente especial en la región del Triángulo de las Bermudas, no es el magnetismo, es el tiempo atmosférico. Esa zona se encuentra en una región del Atlántico donde confluyen tormentas severas, sistemas tropicales, huracanes, cambios rápidos de condición y un mar capaz de volverse hostil con gran rapidez. Eso no es teoría, es una realidad observable hoy mismo con satélites, radares y modelos meteorológicos avanzados. Si ahora, con toda nuestra tecnología, el clima de esa región sigue siendo peligroso, basta imaginar cómo debió sentirse atravesarla en siglos anteriores, o incluso en el siglo XX, cuando la capacidad de previsión era incomparablemente menor. Una tormenta fuerte en mar abierto no necesita ningún elemento sobrenatural para volverse letal. Puede reducir visibilidad, alterar el oleaje, dañar instrumentos, crear desorientación, partir estructuras, impedir llamadas de auxilio y destruir restos hasta dejarlos irreconocibles. El océano no tiene que tragarse nada misteriosamente. Le basta con hacer lo que siempre hace cuando la energía del sistema se dispara. A esto se suma un fenómeno mucho más raro, pero real. Las olas gigantes o rogue waves no son una invención literaria. Son paredes de agua que aparecen de forma súbita, superando enormemente la altura media de las olas circundantes. Durante mucho tiempo fueron tomadas como relatos de marineros exagerados. Hoy sabemos que existen de verdad. Una sola ola de este tipo puede alcanzar alturas comparables a un edificio de varios pisos y golpear con una violencia devastadora. Si un barco pequeño o mediano se encuentra en el lugar y momento equivocados, el impacto puede ser catastrófico. Y si ocurre de noche, con mal tiempo y lejos de otras embarcaciones, la ventana para pedir ayuda puede ser prácticamente inexistente. Pero incluso sin llegar a esas situaciones extremas, el Triángulo de las Bermudas tiene otro factor que explica la desaparición de restos: la corriente del Golfo, una de las corrientes oceánicas más potentes del planeta. Un río dentro del mar que se desplaza con fuerza a lo largo del borde occidental de la región y que puede mover objetos flotantes a gran velocidad. Eso cambia radicalmente la interpretación de los accidentes, porque cuando un barco se hunde o una aeronave ameriza, los restos no se quedan inmóviles esperando a ser recogidos. Pueden dispersarse, fragmentarse y alejarse del punto inicial en cuestión de horas. Lo mismo ocurre con manchas de combustible, balsas, cuerpos y cualquier indicio visible en superficie. La ausencia de restos, por tanto, no implica desaparición sobrenatural. Implica a menudo una combinación muy simple: mar violento, destrucción rápida, hundimiento y una corriente capaz de redistribuir lo que queda por áreas enormes. Cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve reconstruir la escena. Y el océano, a diferencia del crimen humano, no tiene obligación de conservar pruebas. Eso explica mucho del caso del USS Cyclops, un barco pesado, con carga importante, navegando en una región exigente, sin señal de socorro y sin restos concluyentes.
Durante décadas, el vacío fue interpretado como indicio de algo imposible, pero el vacío también puede ser exactamente lo que deja un accidente marítimo grave en un entorno perfecto para borrar sus huellas. Lo mismo ocurre con el vuelo 19. Las investigaciones posteriores no respaldan una anomalía misteriosa. Respaldan algo mucho más trágico y mucho más común. Desorientación del piloto al mando, interpretación errónea de la posición, decisiones encadenadas sobre un supuesto falso y agotamiento de combustible sobre mar abierto. Un error de navegación multiplicado por un entorno hostil. El hidroavión de rescate PBM Mariner, que desapareció después, tampoco requiere una explicación fantástica. Ese modelo tenía reputación problemática por posibles explosiones derivadas de vapores de combustible. De hecho, hay testimonios y registros que sugieren que una explosión pudo haber ocurrido poco después del despegue, algo observado incluso por otros en la zona. La tragedia, una vez más, no necesita portales para ser terrible. Aquí conviene introducir un punto estadístico esencial. El Triángulo de las Bermudas está situado en una de las regiones más transitadas del mundo, muy cerca de Estados Unidos, del Caribe y de rutas navales y aéreas intensísimas. Eso significa que por allí pasan decenas de miles de embarcaciones y vuelos. Muchísimo tráfico implica, inevitablemente, una cierta cantidad de incidentes. La pregunta correcta, entonces, no es cuántos accidentes hubo. La pregunta correcta es si hubo más de los que cabría esperar dada la magnitud del tráfico. Y cuando instituciones como Lloyd's of London o la Guardia Costera de Estados Unidos comparan los datos, la respuesta es clara. No. La tasa de incidentes del Triángulo no es anómala respecto a otras regiones comparables del océano. Eso es devastador para la leyenda, porque le quita su combustible principal. Sin una frecuencia extraordinaria de accidentes, el Triángulo deja de ser una zona singular y pasa a ser lo que probablemente siempre fue: una región marítima compleja, muy transitada y meteorológicamente exigente, en la que algunos accidentes reales fueron después unidos por una narración extremadamente poderosa. Esa narración no triunfó porque fuera rigurosa. Triunfó porque era irresistible, porque ofrece justo lo que el ser humano suele preferir cuando se enfrenta a la incertidumbre. Una gran explicación unificada en lugar de muchas pequeñas explicaciones plausibles. Un misterio elegante vende mejor que una suma de tormentas, errores, corrientes y mal mantenimiento. Y no solo vende mejor en términos comerciales, también satisface mejor una necesidad psicológica. Aceptar que cientos de personas pueden morir por mal tiempo, mala orientación o decisiones equivocadas resulta insoportable en su banalidad. Preferimos pensar que ocurrió algo más grande, más oscuro, más extraordinario. El mito dignifica el miedo. La explicación real lo vuelve demasiado humano. Ahí está el verdadero corazón del Triángulo de las Bermudas. No en el fondo del mar, sino en la mente humana, en nuestra tendencia a conectar puntos, a ver patrones donde solo hay acumulaciones, a reunir accidentes separados bajo una misma forma dramática, y a transformar la ausencia de pruebas en prueba de algo oculto. Eso no significa que el océano allí sea inocente o inofensivo. Al contrario, es peligroso de una forma mucho más seria, precisamente porque no necesita nada sobrenatural. Tormentas repentinas, corrientes violentas, errores de navegación, tráfico denso, huracanes, posibles olas extremas y cambios rápidos del tiempo bastan para construir una región donde el accidente sea perfectamente posible, sin ayuda de ninguna fuerza misteriosa. Y quizá esa sea la conclusión más incómoda de todas. El Triángulo de las Bermudas no es aterrador porque rompa las leyes de la naturaleza. Es aterrador porque demuestra lo suficiente que son esas leyes, bien combinadas, para destruir barcos, aviones y certezas humanas sin necesidad de espectáculo adicional. El verdadero misterio, al final, era cuánto tardamos en aceptar lo obvio. Porque cuando pones sobre la mesa el error humano, la meteorología y la física oceánica, el Triángulo deja de ser una herida en el mapa
y se convierte en algo mucho más reconocible. Un espejo de nuestra propia necesidad de mitificar el caos. Donde no hay respuesta inmediata, inventamos una narrativa. Donde no hay restos, imaginamos una puerta. Donde hay silencio, construimos leyenda. Tal vez por eso el Triángulo de las Bermudas sigue siendo tan poderoso incluso después de que la explicación racional lleve décadas disponible. Porque lo que sobrevive no es la evidencia, sino el relato. Y pocos relatos son más seductores que el de una región del mundo que parece resistirse a ser explicada del todo, aunque en realidad ya haya sido explicada hace tiempo. Al final, el Triángulo de las Bermudas no tiene nada especial. Y precisamente ahí está lo interesante. Es un lugar normal, al que la imaginación humana convirtió en extraordinario. Un espacio del océano donde el mito fue mucho más fuerte que las estadísticas. Y quizá eso diga más de nosotros que del mar. Porque cuando los hechos por fin iluminan la historia, la oscuridad no desaparece del todo. Solo cambia de sitio. Ya no está en el agua. Está en la forma en que el ser humano necesita creer que todavía existen grietas secretas en un planeta casi completamente conocido. Lugares donde la razón falla. Lugares donde aún podríamos perdernos. Lugares donde el misterio siga respirando. Y quizá lo más extraño del Triángulo de las Bermudas nunca fue lo que ocurrió allí. Quizá lo más extraño fue nuestra obstinación en no aceptar que, a veces, la explicación real es simplemente menos espectacular que la historia que queríamos contar.